Venezuela. A continuación contaremos con la intervención del señor Daniel Rueda, representante legal de la Fundación Alas de Colibrí. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Comisión de la Asamblea Nacional. Muy buenos días con todos, con todas. No sé si es que me confirman si me están escuchando bien. Escuchamos perfectamente, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Primero agradecerles profundamente por esta invitación. Yo creo que este tipo de espacios, este tipo de discusiones son muy valederas justamente para tratar un fenómeno tan grave como es la trata de personas. Yo quiero presentarme ante todos los asambleístas. Mi nombre es Daniel Rueda. Yo soy presidente de Fundación Alas de Colibrí. Alas de Colibrí es una organización sin fines de lucro que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos con énfasis en el delito de trata de personas. Atendemos a mujeres, adolescentes víctimas de la trata desde los 12 años hasta que cumplen la mayoría de edad, esto es los 18 años. Desde el 2012 nosotros venimos atendiendo, dando atención integral a las adolescentes que han pasado por este flagelo. Desde este año hemos atendido a más de 250 niñas que han pasado por la casa de acogida. Y por lo tanto saludamos que en este momento la Asamblea Nacional, a través de sus representantes, de los asambleístas, estén trabajando en una ley que pueda permitir tanto la prevención como la protección, como la atención a las víctimas de trata de personas. Sin embargo, no hay que olvidarnos que el Ecuador tiene más de 500 leyes, ¿sí? Tiene más de 500 leyes y que efectivamente existe una brecha muy importante entre la realidad formal y la realidad material. Nosotros en la ley, de hecho la Constitución de la República manda el tema de la protección, de la prevención, del tratamiento justamente de la creación de política pública referente al delito de trata de personas. Una de las constituciones que además casi la única en Sudamérica en donde se encuentra este tipo de situación que hace referencia a la trata de personas, ¿no? Y que da un mandato específico tanto al gobierno nacional como a los gobiernos locales para trabajar frente o en contra de este delito. Yo creo que ese ha sido un avance fundamental. Sin embargo, yo sigo cuestionando, yo creo que normativamente nosotros hemos avanzado mucho, pero la realidad material, ¿sí? La realidad formal me parece que está muy bien. De hecho, felicito lo que están haciendo ahora también con la ley contra la trata de personas, pero vamos a la realidad material. En la realidad material, nosotros desde el 2012 trabajamos con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en lo cual año a año se han ido reduciendo los presupuestos para las víctimas de trata de personas. Y año a año nosotros no hemos tenido los recursos ni suficientes ni a tiempo para poder atender este delito y atender a las adolescentes que que han estado atrapadas por las redes de la trata de personas. Esto obedece a situaciones administrativas, a leyes, además, que han puesto trabas para que los recursos sean suficientes y además puedan tener una atención integral las víctimas de este delito. Nosotros, de igual manera, en la realidad formal, tenemos muchas garantías por parte de la Constitución de la República y del Código Orgánico Integral Penal para las víctimas, teniendo una justicia restaurativa, no solamente concentrándonos en la persecución del delito, sino también en la atención a las víctimas, justamente para su rehabilitación, para su atención y para su posterior reinserción en la sociedad. Y esto justamente, estas políticas públicas, yo entiendo que son muy importantes, el tema de la ley para la creación justamente de estas políticas, pero también no olvidarnos, señores asambleístas, justamente de la realidad material. Esto, lo que comenzaba diciendo el compañero en un momento, ¿no? Que esta ley va a servir justamente para establecer una realidad formal, pero también hay que establecer esta materialidad. ¿Qué es lo que está pasando en este momento con las víctimas mayores de edad?
qué es lo que está pasando con las víctimas menores de edad, qué es lo que pasa con, con una mirada no enfocada en derechos humanos, sino una mirada más seguritista, por ejemplo, en las fronteras, en donde existe un caldo de cultivo muy importante para la trata de personas y para el tráfico ilícito de migrantes. No porque en este momento hemos establecido, por ejemplo, una visa para los ciudadanos venezolanos, que además no está acorde con el principio de igualdad y no discriminación, porque solamente a un grupo poblacional pedimos visa, han dejado de ingresar al país. Siguen ingresando, pero de forma por pasos irregulares, en donde tampoco se puede establecer cuál es el número de personas que se encuentran en el Ecuador y cuáles de ellos pueden ser víctimas del delito de trata de personas. Entonces creo que hay que tener en consideración todos estos aspectos y siempre basarnos en un enfoque de derechos humanos centrados en la persona para poder establecer este tipo de leyes y más que todo que exista una viabilidad, ¿sí? Una viabilidad muy que pueda materializar justamente todas estas acciones que puede tener la ley, todas estas garantías y estándares que además entiendo están acordes a los instrumentos internacionales de derechos humanos, al corpus juris de los derechos humanos, y que se le están estableciendo en esta ley, de acuerdo, lo felicito, pero sí, veamos y tratemos de hacer las cosas más fáciles, no solamente por el tema de una ley por una ley, sino cómo en lo material se está viabilizando este tipo de leyes. Yo les cuento la realidad, que a pesar de que en este momento está constitucionalizada la protección, la judicialización, la prevención en la norma, en la norma suprema del Ecuador, que es la Constitución de la República, existen graves deficiencias en la atención. Sí, existen graves deficiencias en los presupuestos. Además, la Constitución da un tema muy importante, más que todo en niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de trata, que se habla del interés superior del niño, niña, adolescente. Pero les quiero comunicar que, por ejemplo, en los recursos que son destinados, digamos, para esto, a las instituciones que trabajamos en este tema, nos llega al final, ¿no? O sea, todos los servidores públicos, todas las instituciones, todos cobran mes a mes, como es el derecho, es un derecho. Pero acá en la institución, por ejemplo, nosotros no tenemos recursos desde enero para pagar a las personas que están trabajando con nosotros, ¿sí? Y el año anterior tuvimos que dar una fuerte pelea, digamos, inclusive también compareciendo a la Asamblea Nacional el ministro de Inclusión Económica y Social, con cuál es el que trabajamos o financia este trabajo, para que se nos paguen los recursos, porque al final el tema ha sido más solicitar el tema, los derechos como dádivas y no como una exigencia que tiene el Estado frente a estos sectores. Entonces, colegas, yo les invito a que también podamos analizar esta situación desde este punto de vista y no solamente con el tema de las víctimas de trata, sino con todos los grupos de atención prioritaria que exclusivamente la Constitución lo establece, la prioridad absoluta, ¿no es cierto? Es una prioridad que más allá de estos trámites administrativos engorrosos, etcétera, deben tener las víctimas más que todo en el tema de trata de personas, porque se necesita un cuidado especial, porque se necesita profesionales calificados, una atención especial y especializada, porque se necesita además tener acceso a la salud, acceso a la educación, porque a más de lo que han vivido las víctimas, que es un delito aferrante, porque ha ofendido varias veces a una niño, niña, adolescente hasta llegar a un tema de explotación. A más de eso, tampoco podemos dar esa prioridad que necesita la persona. En la ley, evidentemente, se lo puede garantizar. La ley puede ser hermosa, como es justamente está también tipificado en el Código Orgánico de Movilidad Humana, en la Constitución de la República, en el Código Penal, etc. Pero también veamos qué es lo que sucede en la materialidad, queridos y queridas asambleístas, y hacer fuerza para que este tipo de situaciones pueda ir cambiando, para que mañana pasado, si es que tenemos una víctima, tengamos la adecuada asignación de recursos para poder atenderla, para poder acompañarla en la restitución de derechos. Agradezco profundamente lo que están haciendo. Espero de todo corazón que la situación pueda ir cambiando para mejor
y que podamos dar atención a nuestros niños, a nuestras niñas y a las mujeres, que son las principales víctimas de este delito, de este flagelo, y especialmente en temas de explotación sexual, que obedece obviamente también a una lógica de machismo, a una lógica patriarcal que que en este momento está implantada también en el Ecuador, sin tener en cuenta también otro tipo de delitos que se dan por estas mismas lógicas, como son los femicidios, como es la violencia basada en género. El delito de trata de personas es un delito extremo de violencia basada en género porque más del 70% de las víctimas son mujeres y son niñas. Y ahí es donde debemos apuntar, además también de apuntar el tema de prevención y de cómo estamos funcionando en lo material. En la ley, estoy seguro, lo he revisado la ley. La ley está en trabajar en prevención, trabajar en judicialización, etc. ¿Cuál es el paso que vamos a dar luego de esto? ¿No es cierto? La materialidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Hay interés político en esto? ¿Existe ese interés de poder seguir trabajando y de poder acortar la brecha entre lo formal y lo material? Esa es la pregunta que debemos hacernos, señores asambleístas. Agradecerles profundamente por este espacio, por el tiempo y a seguir, yo creo, pensando en estas lógicas, ¿no? Así que muchas gracias por ello. Y nada más, les agradezco profundamente. Un abrazo a todos y a seguir trabajando por un Ecuador mejor. Gracias. Agradecemos la participación del señor Daniel Rueda, presidente de la Fundación Alas de Colibrí. A continuación contaremos con la intervención del abogado Magno Gabriel Intriago Mejía, juez provincial de la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Hola, muy buenas tardes con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Permítanme, señores asambleístas y demás